En un barrio tranquilo de las afueras de Chicago, un hombre saluda a sus vecinos, organiza eventos comunitarios y posa en fotos con políticos locales. En su tiempo libre, incluso se disfraza de payaso para animar fiestas infantiles. Un vecino modelo. Pero en 1978, cuando la policía entra a su casa por una desaparición, algo rompe la normalidad. Un olor persistente que no encaja con problemas de cañerías. Un olor que se pega en la ropa, que no se va y que empuja a los agentes a mirar donde nadie quiere mirar. Porque a veces, el horror no vive en un lugar lejano, vive al lado y tiene nombre y apellido: John Wayne Gacy. Estamos en Estados Unidos, década de los 70. El escenario principal es Northwood Park en Chicago y el suburbio cercano de Des Plaines, Illinois. Gacy es un contratista con una empresa de remodelaciones. Se mueve con soltura en la comunidad, organizaciones y participa en organizaciones locales y se vende como alguien confiable. Lo que la investigación y el juicio terminarían probando después es una vida doble. De cara al mundo, el hombre amable, puertas adentro, un depredador. La gran pregunta que atraviesa este caso no es solo cómo mató, sino cómo pudo hacerlo durante años sin que nadie lo detuviera, mientras la gente lo invitaba a su casa, le daba trabajo y le abría la puerta. Para entender esa máscara hay que retroceder. Gacy nació en 1942 y creció con una necesidad constante de aprobación y una relación familiar difícil, marcada por tensiones y humillaciones. Ya de adulto, intenta construir una imagen respetable, se casa, busca estabilidad y abre camino como empresario. En Iowa llega a tener una franquicia de comida rápida y se involucra en grupos cívicos como los Jaycees, donde aprende algo clave: cómo ganar confianza, cómo hablar, cómo caer bien. Pero esa fachada se quiebra antes de la etapa más oscura. En 1968 es condenado por agredir sexualmente a un adolescente. Va a prisión. Ese antecedente, confirmado por registros judiciales, sería una alarma temprana que con el tiempo muchos verían como una oportunidad perdida. Gacy sale de prisión a comienzos de los 70 y vuelve a Illinois. Y ahí ocurre lo inquietante. En lugar de quedar aislado, logra reinventarse. Se instala en una casa en Des Plaines, arma una empresa de construcción y empieza a contratar jóvenes para trabajos ocasionales. Paralelamente se mete en política local y se vuelve un personaje conocido en el barrio. Organiza, ayuda, se muestra y suma un detalle que después alimentaría su apodo. Se disfraza de payaso en eventos, hospitales y fiestas infantiles, bajo personajes como Pogo. Importante, lo que se estableció en la causa es que el disfraz era parte de su imagen pública, no necesariamente el atuendo con el que cometía los crímenes, pero el contraste, payaso para los niños, depredador en secreto, se volvió un símbolo de su doble vida. Entre 1972 y 1978, jóvenes y adolescentes, muchos de ellos de familias trabajadoras, algunos en situaciones vulnerables, empiezan a desaparecer en el área. No todos los casos se conectan de inmediato, en parte porque en esa época varios desaparecidos eran catalogados como fugas y las búsquedas no siempre tenían la urgencia necesaria. Años después, la reconstrucción se haría con piezas concretas, testimonios de sobrevivientes, declaraciones de testigos, registros de último contacto y finalmente, evidencia forense recuperada en la propiedad de Gacy. Varias víctimas habían sido vistas por última vez cerca de él o atraídas por ofertas de trabajo. Ese patrón, la promesa de empleo, la confianza, el acceso, fue una constante que la fiscalía sostendría con testimonios y documentación. El caso explota por una desaparición específica, la de Robert Piest, un chico de 15 años, visto por última vez el 11 de diciembre de 1978. Robert estaba en su trabajo, en una farmacia, cuando alguien pasa a hablarle sobre un empleo. Lo decisivo es que hay testigos, compañeros que recuerdan a un hombre y lo identifican como John Wayne Gacy. Esa identificación no es un rumor, es la chispa que mueve a la policía con rapidez. De pronto, el contratista simpático se convierte en el último adulto conocido que tuvo contacto con un menor desaparecido. Y eso cambia todo. Vigilancia, entrevistas, presión. La máscara empieza a resquebrajarse.
Con la investigación avanzando, la policía obtiene órdenes de registro y entra a la casa. Lo que encuentran al principio no es un cuerpo a la vista, sino indicios, objetos que no encajan, señales de que algo se esconde bajo la superficie. Y entonces llega el momento que muchos agentes describirían después como imposible de olvidar: el olor. No un olor cualquiera, sino uno denso, penetrante, que parece venir desde abajo, desde el subsuelo. Gacy intenta explicarlo como humedad, como un problema del desagüe, como cosas de la casa. Pero los policías insisten, vuelven, revisan, y cada visita refuerza la sospecha. En este caso, ese detalle no es folclore, forma parte de los testimonios y de la cronología investigativa. El olor no prueba por sí solo un crimen, pero empuja a buscar el origen. Y lo que había debajo de esa casa era la respuesta más horrible posible. Cuando empiezan a excavar en el espacio bajo la vivienda, el entrepiso, el subsuelo, el caso se convierte en un descenso literal a lo impensable. Aparecen restos humanos, uno tras otro. El conteo final que se estableció en la investigación y el juicio fue de 33 víctimas. 26 de ellas estaban enterradas bajo la casa y otras fueron halladas en distintos lugares, incluyendo cuerpos arrojados a un río. La identificación no fue inmediata ni sencilla. Se hizo con odontología forense, pertenencias, registros de personas desaparecidas y con el paso del tiempo también con técnicas posteriores que ayudarían a poner nombre a quienes durante años fueron NN. Cada hallazgo no era solo evidencia, era una familia recibiendo la confirmación que nadie quiere recibir. Y también era la prueba de que la fachada de Gacy había funcionado durante años. Gacy es arrestado, y el proceso judicial se vuelve uno de los más impactantes de la historia criminal estadounidense. Durante los interrogatorios, su relato cambia. Por momentos se presenta como inocente, por momentos intenta desplazar culpas, y en otros tramos llega a reconocer responsabilidad. En el juicio, lo que pesa no es una sola declaración, sino el conjunto: evidencia física en su propiedad, testimonios, patrones de contacto, registros y el trabajo forense que conecta víctimas con el lugar. En 1980, el jurado lo declara culpable y recibe sentencia de muerte. Pasan años de apelaciones y procedimientos legales, hasta que finalmente es ejecutado el 10 de mayo de 1994 por inyección letal. Un cierre judicial que, aún así, no borra la pregunta que queda flotando: ¿cómo pudo un hombre con antecedentes y señales de alarma convertirse aún así en respetado líder comunitario? En conclusión, lo que quedó probado en tribunales es que John Wayne Gacy asesinó a 33 jóvenes entre 1972 y 1978, ocultando a la mayoría en su propia propiedad mientras sostenía una imagen pública de vecino ejemplar y figura comunitaria, hasta ser condenado y finalmente ejecutado el 10 de mayo de 1994. Y la reflexión que deja este caso es incómoda, pero necesaria. A veces el peligro no se ve venir porque se disfraza de normalidad y porque la confianza, cuando se otorga sin controles, puede convertirse en una puerta abierta. Si este caso te impactó y querés más historias contadas con respeto y foco en la evidencia, te invito a dejar tu like y suscribirte a Crónicas del Caso X. ¿Qué crees que falló más en estos años? ¿La manera en que se investigaban las desapariciones o la facilidad con la que Gacy construyó una reputación intachable frente a todos?